Vamos a decirle al Señor que nos hable y que esta palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti una vez más, Señor. La unción, la autoridad, el poder, la inspiración sobre nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nuestros sentidos espirituales estén sensibles a tu voz en esta hora, Señor. Y nuestro corazón, Dios mío, esté totalmente abierto para recibir tu palabra. Nuestra mente, nuestros pensamientos sincronizados solamente con tu palabra y nuestro oído a tu voz, Señor. Padre Celestial, danos humildad para aceptar, Dios mío, la corrección. Danos humildad para aceptar la disciplina, Señor. Danos humildad para recibir tu palabra, que es la que nos va a hacer crecer, Señor. Nos va a purificar y nos va a cambiar. Gracias, Señor. Háblanos en esta hora, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Eclesiastés, el capítulo 4, el verso 9 al 12. Estemos orando por nuestros hermanos en muchos municipios de Antioquia. Por favor, las iglesias, los pastores, sabemos la situación, ¿verdad?, que estamos viviendo. Hay muchas regiones donde hay pastores. Este fin de semana, escúchelo bien, este fin de semana se cancelaron todos los cultos en muchos municipios. En muchos municipios no pueden hacer culto. Hoy tenemos nosotros la bendición de reunirnos. Amén. Por eso hay que aprovechar al máximo venir a la iglesia. Amén. Y vamos a estar orando por todo el distrito. Muchos sectores, hay hermanos que están en veredas y muy lejanas, y ahí la situación está muy, pero muy delicada. Vamos a estar orando que Dios intervenga, ¿verdad? Y que Dios siga haciendo milagros como hasta ahora. Eclesiastés, al capítulo 4, el verso 9 al verso 12. Yo voy a leer en una versión de traducción viviente. Dice: bien dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Diga conmigo, ese sí está en problemas. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Siéntese, tenga la bondad. Está muy interesante esta versión de la Biblia. Está un poco más amplia, más concreta. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Amén. Yo quiero predicar en esta mañana y traer una enseñanza a la iglesia bajo el tema unidos haciendo resistencia. Diga conmigo, ¿haciendo qué? Resistencia. Vamos a dejar que el Señor nos hable, y he traído esta palabra que el Señor me ha regalado para cada uno de nosotros. El Señor Jesús, en una de las oraciones que hizo a sus discípulos cuando oró, estaba orando, y el propósito de la oración era que los discípulos se mantuvieran unidos. Esa es una oración que está en el Evangelio de San Juan. Y la oración de Jesús: Señor, te pido que ellos se mantengan totalmente unidos. Y hay algo interesante en esto, y quiero que en esta mañana lo meditemos. Y bueno, que la palabra llegue a todos los corazones, a las personas que están hoy con nosotros. Porque estamos viviendo un tiempo y que es bien impactante para nosotros. Pero en medio de toda esta situación, estamos viendo cómo la gente se está uniendo para salvar el planeta Tierra. Usted ha visto
que entonces se unen para salvar el planeta Tierra, todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Y se están uniendo y usted ve que entonces resulta una corporación, una fundación, resulta una ONG y está buscando voluntarios, se unen para salvar el planeta Tierra. Otros se están uniendo para salvar a los animales en vía de extinción, ¿verdad? Entonces, igualmente convocan a un grupo de personas para lo mismo. Se unen en un solo propósito, hay una meta, hay algo establecido. La gente se une para reconstruir un país entero después de una guerra. El caso de años atrás, que fue Irak, y se unieron muchos países, llegaron al lugar, había que reconstruirlo. La gente se une para aprobar muchas leyes que están en contra de aún de la voluntad de Dios. Entonces encontramos que se unen entonces bajo un color determinado para exigir una ley. Entonces el aborto se de alguna manera toman la libre decisión de abortar, y entonces el color lo escogieron verde para la libertad de escoger y si vive o no vive, ¿verdad? Ese pequeño feto que viene, y se unen para eso. Por eso estamos en un tiempo donde la gente se une y de hecho que hacen una gran manifestación y se oponen. Y no importando que se opongan a la vida, sencillamente ellos hacen resistencia y hay varios países que ya se han doblegado ante este grupo de personas. La gente se une para alimentar a aquellos niños que no tienen, ¿verdad?, un alimento, y se unen para formar grandes empresas alimenticias que de alguna manera ayuden. Y así muchas cosas podríamos traer en esta mañana, donde parece ser que el dicho que nosotros conocemos se hace realidad, que la unión, ¿qué? Que la unión, ¿qué? Hace la fuerza, ¿verdad? Entonces se levantan los que están a favor de una ley, ¿verdad?, que dice que la mujer puede disponer de su cuerpo, ¿verdad?, y para poder abortar, pero se levanta otro grupo, igualmente lo hace, a decir que no es así. Parece ser que ese dicho de alguna manera trae una realidad a nuestro tiempo. La unión hace la fuerza. Y sabe que la unidad como la fuerza, viene a ser como la fuerza más poderosa que tiene una comunidad. Y eso de alguna manera nosotros debemos entenderlo. Nosotros tenemos un título como iglesia, como organización más bien, es Iglesia Pentecostal ¿qué? Unidad de Colombia. Y no estamos a mucha distancia para poder entender que nosotros tenemos un principio bíblico y tiene que ver con la unidad. Y eso es muy importante. Eso es muy importante porque de alguna manera el texto que leímos es un texto que lo direccionamos siempre para el matrimonio, pero aquí está ese principio, y es que si es mejor dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Y sabe que hay algo interesante, y no quiero entrar en el tema del matrimonio, están invitados al retiro de parejas que tenemos. Hoy inscríbase, por favor. Es una oportunidad grandiosa. Hoy se pueden inscribir, los amigos se pueden inscribir también a un retiro de parejas que vamos a tener. Pero el tema que hoy quiero direccionar es qué tanto hay una unidad en nosotros como iglesia. Y esto es un principio porque la gente se une para hacer tantas cosas, tantas cosas. La gente se une para aún alcanzar cosas que no están bien. ¿Y cómo es? De hecho que hoy estamos viviendo situaciones difíciles, tienen que ver con lo mismo, porque
un grupo de personas se ha unido para hacer resistencia a un gobierno. Y eso no solamente pasa acá, eso pasa en diferentes lugares, eso pasa en diferentes países, donde se levantan grupos a hacer resistencia a un gobierno. Y qué bueno nosotros entender ese principio de unidad, porque a veces lo que nos falta a nosotros, lo que nos falta a nosotros como iglesia, tiene que ver con ese principio de la unidad. Y cuando no hay unidad, entonces tenemos que decir que hay división. Diga conmigo, cuando no hay unidad, ¿qué es lo que viene? Hay división. Porque ese es un antónimo, ¿verdad? De la unidad. Y qué bueno que nosotros podamos entender. Alguien podría decir, bueno, pero pastor, vamos bien en la iglesia. Claro que sí, vamos bien. Y gracias al Señor por lo que de alguna manera hemos alcanzado en el Señor, ¿verdad? Hemos alcanzado en el Señor, pero tenemos que decir que cuando hay tanta unidad, hay un enemigo de la unidad, y ese es ¿quién? ¿Quién es el que sabe espiritualmente dividir y restar? ¿Quién? Satanás, ¿verdad? Y el que sabe sumar y multiplicar es Dios. Alguien lo dijo pues de esa manera, ¿verdad? Ahí es donde nosotros, antes de que cualquier cosa pueda pasar, entonces la palabra nos lleva a nosotros a cuidar la unidad en la iglesia. Porque cuando hay unidad, hay bendición de Dios. Cuando hay unidad, podemos entender tantas cosas que en algún momento no habíamos entendido. Por eso, cuando se habla del matrimonio, y ahí Eclesiastés está hablando de una pareja, es mejor dos que uno, porque es tan importante estar con una persona que lo acompaña a uno. Y valga hoy el consejo para los matrimonios: no esté pensando en dejar a su esposa o a su esposo, porque dice la Biblia que el que quiere estar solo ya está en problemas, ¿verdad? Y eso de alguna manera a nosotros nos debe llevar a entender que el principio de unidad es fundamental para el crecimiento. Y la palabra del Señor nos dice: procuren mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza. Hay también un cuerpo y un espíritu. Procuren mantener la unidad del espíritu, unidos haciendo resistencia frente a una división. Y eso es tan importante, pastor, pero ¿será que yo no quiero que usted vaya a empezar a especular? ¿Será que hay una división en el porvenir? No, gracias a Dios, no. Lo que pasa es que hay que predicar preventivamente, porque no sabemos el enemigo que pueda estar pensando. Porque cuando hay una iglesia que empieza a prosperar, cuando hay una iglesia que empieza a crecer como es el porvenir, que viene creciendo de una manera especial, el enemigo entonces empieza a mirar cómo hacer, porque el enemigo sabe que nosotros nos hemos unido a Cristo y Cristo se ha unido a nosotros. Y eso es lo que lleva al éxito de una iglesia. Eso es lo que lleva al éxito a una congregación. La unidad. Y por eso de alguna manera Pablo lo confrontó a través de algo tan fácil de entender. Y el ejemplo es que tomemos un cuerpo humano. Tiene muchos miembros, ¿verdad? Y cada miembro, ¿qué pasa? Hace una función que diferente, ¿verdad? Pero todos están ¿qué? Unidos al cuerpo. Por eso el principio de unidad es bien importante. Y hoy debemos analizar que hemos sido llamados a mantenernos unidos en todo momento. Así le hacemos resistencia al enemigo.
Por eso el enemigo primero viene por un matrimonio para poder destruir una familia. Y si destruye una familia, destruye al hijo o a la hija. De ahí para abajo todo se acaba. Todo. Eso es lo que hace el enemigo. El diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Y esa es la obra del enemigo. Pero la obra de Dios es todo lo contrario. Ustedes estaban lejos, yo los hice acercarse a mí. Porque de alguna manera lo que el Señor nos está hoy hablando tiene que ver con ese principio de unidad. Porque es mejor estar unidos a Cristo que salirnos del cuerpo de Cristo. Salirnos del cuerpo de Cristo. Yo estaba hablando, ayer teníamos reunión con la junta local y hablábamos algo sobre esto, porque nosotros debemos identificar y dejarnos guiar, porque las divisiones entre nosotros son letales. Son letales. Eso acaba. Acaba con la visión, acaba con el propósito de Dios. Hace una grieta en la iglesia. Y estamos proyectados a seguir ampliándonos. ¿Cuántos todavía tienen deseos de ampliarnos? Hoy estamos casi pareja la iglesia y faltan muchos hermanos que viajaron. Pero para poder mantener el propósito de Dios, debemos mantenernos en una unidad. Un pastor me dijo hace poco: oye, he visto la iglesia del Porvenir está creciendo, pero recuerda que entre más crece, también los problemas crecen, el trabajo crece, la consejería crece, y eso es una gran realidad. Claro, porque entre más personas, pues más personas van a pedir ayuda, más personas, y ese es el trabajo nuestro, y lo hacemos. Pero ¿cómo mantenernos en unidad si seguimos creciendo? Si seguimos ampliando, si seguimos alcanzando el propósito de Dios. La única manera es identificando dónde hay una pequeña grieta o una pequeña ¿qué? División. Yo le decía a alguien, la murmuración es algo que acaba mucho una iglesia. Y cuando hay murmuración, el pastor se convierte en un león. Porque uno debe cuidar el rebaño cuando viene el lobo a tratar de llevarse a una o dos o a tres. O cuando el lobo quiere quedarse dentro del rebaño y camuflarse como una oveja. Dígale que está a su lado, ¿eres oveja o eres lobo? Dígale. Aproveche. Porque esto nosotros debemos tenerlo muy claro. Alguien dijo en una ocasión, dijo, es que es mucho dinero pagar en arriendo en ese lugar. Eso es demasiado dinero. Pastor, eso es mucho dinero, no se debería, eso es demasiado. Y yo le dije, por un alma soy capaz de pagar hasta 10 millones de arriendo. Porque nosotros no podemos ver con los ojos nuestros. Yo no puedo pensar con mi pensamiento, porque con mi pensamiento yo me voy a equivocar. Y sencillamente voy a sembrar algo que pueda dañar la iglesia. Y esto nosotros debemos tenerlo muy presente, porque ahí es donde Pablo está diciendo, ahí en Romanos, porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, diga conmigo, somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. ¿Usted a quién quiere estar unido? ¿A Cristo o al que quiere sembrar un poco de división? Y esto es bien delicado,
Por eso es tan importante que todos tengamos la mente de Cristo. Todos. Si usted no la quiere tener, entonces estará en el grupo que fácilmente caerá no en unidad, sino sencillamente caerá en sembrar una pequeña división. Y división no sencillamente tiene que ver con la parte doctrinal, sencillamente en la murmuración que hace tanto daño. Por eso el Señor Jesucristo dijo algo: Señor, fuimos a coger el trigo, pero vemos que al lado está la cizaña. ¿Será que quitemos toda esa cizaña y hagamos un barrido de todo esto? Y el Señor dijo: no, déjenmelos ahí quietos. A esa cizaña déjenmela quieta, porque de pronto al quitar una cizaña, entonces me quita el trigo. Y hoy con la palabra el Señor lo que está haciendo es eso. Tranquilo, ahí puedes quedarte como cizaña, pero recuerda que el Señor sabe quién es trigo y quién es cizaña. ¿Y el trigo para dónde va? Para los graneros. ¿Sí o no? Dice la palabra, va para los graneros, son útiles, sirve para alimentar. ¿Y la cizaña va para dónde? Para el fuego. Diga al que está a su lado, ¿eres trigo o cizaña? Ese pastor hoy está muy pesado con esa palabra. Hubiera traído una palabra de avivamiento, de que hablamos en lenguas todos. Hoy el Señor nos está formando. Amén. Por eso es tan importante que entendamos que las pequeñas divisiones debilitan los fundamentos y principios establecidos al punto de llegar a una inminente destrucción. Lo que ha costado tanto y lo que le ha costado primero más que al Señor es su sangre. Le ha costado esta iglesia. ¿Sí o no? Le ha costado su sangre. Pero lo que nos ha costado a nosotros alcanzar lo que ahora tenemos, la iglesia próspera que hoy tiene la iglesia en el porvenir, nos ha costado muchas cosas. Hasta soleadas, porque nos tocó ir a hacer dominicales en un parque. ¿Y cuántos se quemaron? Yo me quemé. Por aquí se estaban dañando los instrumentos y nos ha costado mucho, nos ha costado lágrimas, nos costó mucha oración, nos costó tomar decisiones. Por eso, hermano, cuando usted ve que alguien quiere debilitar los fundamentos a través de una pequeña división, ahí es donde usted se para como cuerpo, como iglesia, y dice: no, oye, estás en el lugar equivocado. Te invito a ser parte de los que nos mantenemos en unidad. Nos hemos unido al propósito de Dios, nos hemos unido al propósito del Señor con la iglesia, nos hemos unido a la voluntad de Dios, nos hemos unido a la visión de Dios. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Porque somos muchos y seremos más. Seremos más. Yo me alegro por el hermano Andrés, fue uno de los primeros que bautizamos, gracias a Dios por él. Y él ya debe aprender a caminar y a traer a otros al Señor. Pero qué bueno ver a un grupo de mujeres que tenemos en la doctrina y qué bendición por ellas. Y se van a bautizar, pero qué bueno ver a otro grupo diferente, porque estamos en unidad con Cristo. Y si Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, hermano, créame que algo va a suceder mucho mayor de lo que hemos visto hasta ahora. Porque cuando hay un pueblo unido en el propósito de Dios, hay un respaldo poderoso del Señor. Alguien que lo crea en esta mañana. Aleluya. Cuando el pueblo de Dios se ama y se respeta, no es porque estemos, quizás todos estamos de acuerdo, a veces es tan difícil en verdad, ponernos de acuerdo. ¿Sabe qué es lo que nos pone a nosotros en una misma dirección? El propósito de Dios. Entonces uno dice una cosa, unos dijeron que no arrendáramos este lugar, otros dijeron, pues bueno, y al fin y al cabo sí vinieron.
Los que dijeron que no y ahora están felices acá. Porque es el propósito de Dios. Cuando ven las almas, hoy tenemos poquitas almas, 24 visitas. El domingo pasado teníamos 50 visitas en este lugar. Aleluya. ¿Sabe qué es lo que nos une a nosotros? El propósito de Dios. Es más, ni siquiera es el propósito del pastor. Yo tengo la visión de Dios en mi vida. Yo tengo el propósito de Dios en mi vida. Y ahí es cuando Dios empieza a respaldar las cosas. Por eso es tan importante que usted determine de qué parte usted quiere ser en la iglesia. Usted puede estar aquí, usted es bienvenido acá. Pero sí es bueno que usted determine sobre qué lugar usted va a empezar a ubicarse. Porque los que estamos en el lugar de la unidad, en ese principio, tenemos respaldo de Dios. Por eso cuando un matrimonio está bien unido, con un mismo sentir, el mismo propósito, las mismas metas, es una pareja bendecida. Y llegan los hijos, llega el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. ¿Y por qué les da miedo, pues? Y si no, hablen con el jefe de la pandilla. A veces no es miedo de ser padres, a veces es que no se quiere ser. Pero hermano, mire, nosotros tenemos una ventaja tan grande que tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Sí o no? Bueno, dejémoslo ahí. El resto lo hablamos en el retiro de parejas. La unidad entre los verdaderos creyentes hará que las palabras de Jesús sean una gran realidad. Señor, que ellos estén unidos a mí y yo en ellos. Esa fue una oración de Jesús. Y la gente que va a ver, oiga, esa gente está unida. Yo me alegraba el domingo pasado cuando estábamos en el buffet y veía al uno y al otro y al otro y al otro. Y a uno hacía una cosa, el otro vendía, el otro comía más de lo que tenía que comer. Pero gracias a Dios que comió bastante, que se vendió todo. Gracias al Señor. Y alguien puede decir, hombre, esa gente tan unida. Esa gente, ¿cómo se une? Es la única gente rara que vemos en la tierra, porque son los mismos que regalan, después compran lo que regalaron. Esa gente es rara, ¿sí o no? Rarísima esa gente. Lo que pasa es que hay un propósito en Dios. ¿Usted haría eso afuera? No lo haríamos. ¿Por qué lo hacemos acá y por qué nos unimos en eso tan sencillo? Porque tenemos la visión de Dios. Estamos pensando en comprar este lugar. Estamos pensando, estamos visionando. Hermano, mire, y esa unidad en todo sentido en la iglesia, la tenemos que cuidar. La tenemos que proteger, la tenemos que blindar. Cuando venga por ahí un viento raro y traiga un mensaje raro, usted diga, no es, a mí no me va a convencer. Yo un día era de ese bando, ahora estoy en el propósito de Dios. Ahora estoy en la visión de Dios. Yo no soy una rueda suelta, porque el que está solo ya está en problemas. Dele fuerte ese aplauso. Aleluya. Y sabe que la unidad despierta envidia. Diga, la unidad despierta envidia. Por eso cuando se ve un matrimonio tan unido, ay, tan creídos. ¿O no? Sí, usted no ha visto. Eso pasa. Y cuando ven una familia con 2 o 3 y que todo parece, uy, parece que son como perfectos esa gente, pero tendrán su guardado. ¿O no es así? ¿Sí o no? Porque la unidad despierta envidia. Y ojo que la envidia no es de parte de Dios. ¿Usted sabe qué son las envidias, disensiones que habla la palabra de Dios? ¿De dónde provienen? Y eso es claro en nosotros. Y nosotros debemos ubicarnos en eso, iglesia.
Y hoy estamos creciendo. Y algunos dirán, no, eso es una exageración. No es una exageración. Porque un reino dividido entre sí mismo, ¿qué dice la Biblia? No va a prosperar, se cae. Se cae. Imagina el diablo sacando al mismo demonio. Claro. Se no puede. Y eso es lo que nosotros debemos empezar a entender como iglesia. Estamos creciendo. Estamos proyectándonos a un lugar más amplio, a comprar esta propiedad. Pero recuerde que cuando empecemos en esto y ya estamos proyectados en eso, entonces el enemigo empieza a tener envidia. ¿Cómo así? No. Yo recuerdo cuando llegamos, estábamos allá en la propiedad donde estábamos. Y recuerdo también cuando la señora toma ahí el documento oficial el viernes. Pasamos el culto del jueves. El viernes estaba en la oficina de la abogada y la abogada inspectora dijo: a partir de esta hora queda cerrada la propiedad y no pueden volver a hacer ningún culto allá. Y si hacen el culto, le pongo un sello allá, un letrero grande que es sellado. Y yo empecé, el abogado que estaba conmigo se quedó extrañado y yo lo miré. Bueno, usted es el que sabe de leyes. A mí no me mire, pues, yo soy pastor, yo me pongo a predicar acá. ¿Sí o no? Me mira a mí, imagine. Y yo sentado meditaba, yo dije, bueno, ya se dio esto. Y yo estaba sentado ahí meditando mientras la señora hacía los demás documentos. Y yo decía, bueno, Señor, aquí ya lo que fue. ¿Qué va a pasar ahora con la iglesia? Y eso lo lleva a uno a analizar un poco. Y a mí se me pasó la película de cada uno de ustedes. Y este viene, este también. Con este todavía hay problemas. Bueno, pero ahora que le llegue la noticia, ¿qué va a hacer? Porque uno tiene que ser realista. Pensábamos que nos iban a cerrar el templo, nunca. ¿Y cómo nos cogió el cierre del templo? A unos muy bien, a otros medio, a otros murmurando. ¿Y ahora qué? Y sabe que esa noticia algunos lo sanó. Unos que de pronto murmuraban, ¡fum! ¿Cómo, pastor? No, hay que hacer algo. Yo, uy, tú eres. Bienvenido a la iglesia. Tú sí eres. Como dicen por ahí, manifiéstate. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién te posee? Porque a veces las situaciones, ¿verdad? Pero no debería ser así, iglesia. No debería ser así. Tenemos la palabra que nos edifica, que nos madura, que nos hace crecer. Yo debo estar listo para cualquier situación que se venga. Por eso lo que dijo el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, nada, con todo lo que se venga, no interesa. Pero yo estoy ubicado en el cuerpo. Yo estoy con Cristo. Yo estoy en Cristo. Cristo está en mí. Con todo y eso yo voy a seguir haciendo para lo que fui llamado. Yo no estoy aquí como una rueda suelta, porque el que cree estar solo ya se metió en problemas. Por eso son mejor dos que uno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga al que está a su lado, ¿está entendiendo la palabra? Gloria al Señor. El apóstol Pedro dice, en fin, únanse todos en un mismo sentir, sean compasivos, misericordiosos, amigables y ámense fraternalmente. Ámense. Bueno, yo no le voy a preguntar si usted me ama, porque a veces lo aman a uno cuando uno es salvador, y cuando uno es salvador lo crucifican.
Pero ¿qué tanto usted ama a su hermano? La hermana Felicidad se ríe mucho. Me hace reír, me desconcentra del tema. ¿Qué tanto nos amamos los unos a los otros? ¿Qué tanto? Y por eso Pedro está diciendo, en fin, únanse todos. O sea, ya, únanse. Porque si no está unido, está dividido. Eso es normal, lógico, de sentido común. Si no estás unido, estás dividido, estás en contra, estás haciendo resistencia. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis, ¿qué? ¿Cómo dice? Oiga, está como altica la, ¿sí o no? La vara, como dicen por ahí. Está altica la vara, ¿sí o no? Ámense como yo los he amado a ustedes. Pastor, pero y usted todavía lo sigue saludando y yo tengo que saludarlo. Pero mire todo, ¿y qué? Yo tengo que amarlo como el Señor. ¿O es que el Señor me amó a mí porque yo lo estaba amando a Él? No, era el más perdido. Era el más enemigo de Dios. Y con todo eso el Señor me amó. ¿Cómo no voy a amar a mi hermano? Claro. Ámense los unos a los otros como yo he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán. ¿Qué dice? ¿Que sois qué? O sea, hay algo que nos determina y nos califica como discípulos de Jesús. Y es que ¿qué? Que nos amemos ¿qué? En eso lo dijo el Señor. En eso conocerán los demás que son mis discípulos. ¿Qué tanto nosotros estamos unidos en amor? ¿Usted no ha visto que es tan fácil hablar mal de otro que amarlo? A veces cuesta amar a otro, pero hablar eso es facilito. ¿Sí o no? ¿Usted no ha visto eso? Entonces pongamos en la silla de escarnecedores aquí en tag. Ay, sí, ya. Pero dígale a esos mismos que amen. Muy difícil. ¿Sí o no? Y ahí es donde la iglesia tiene que ubicarnos, tenemos que ubicar definitivamente. Nosotros somos llamados a eso. El Señor nos amó y le doy un mandamiento. Y si es un mandamiento hay que obedecerlo o no. Ahí baja el amén porque es que vino con el que... Y eso nosotros tenemos que ubicarnos porque queremos crecimiento o no queremos crecimiento. Claro, queremos crecimiento. Por eso el Señor habla de estar unidos. La unidad nos llevará a ser mejor resistencia frente a todo lo que nos quiere dividir como iglesia y como hijos de Dios. La unidad, unidos haciendo resistencia. Por eso hablamos mucho en el liderazgo del sentido de pertenencia. Y bueno, esa es una expresión publicitaria de mercadeo. El tener sentido de pertenencia por lo nuestro. Y lo nuestro es la iglesia. Y lo nuestro es nuestro hermano, el que tenemos a nuestro lado. Por eso antes de cualquier cosa, debemos saber que el que está a nuestro lado es iglesia. Antes de decir cualquier cosa, yo debo saber que el que está a mi lado es iglesia. Y él también fue comprado a precio de sangre. Eso a mí me debe ubicar. Si usted no quiere reconocer al otro, usted está en todo su derecho en no reconocerlo. Pastor, pero es que no reconozco. Alguien dijo en una ocasión, me dijo, no lo reconozco como mi pastor. Yo le digo, hermano, tranquilo, usted está en todo su derecho. Y créame que eso a mí no me trasnocha. A mí no me trasnocha, porque yo sé qué es lo que estoy haciendo para el Señor.
Yo sé que lo estoy guiando. Si a usted no le gustó la consejería, yo no puedo hacer nada. No puedo hablarle de lo que usted quiere, sino de lo que usted necesita. Por eso Pablo levanta un ruego y dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. La iglesia de Dios ha sido convocada a unirse para estar totalmente defendiendo el propósito de Dios con la iglesia en el porvenir. Usted debe, cualquiera en la iglesia que es miembro de la iglesia en el porvenir, debe guardar, cuidar, proteger lo que Dios nos ha dado hasta ahora. Lo que nos ha dado hasta ahora. Hacemos resistencia a todo aquel que empieza a sembrar división o murmuración. A eso hay que hacerle resistencia. Hay que hacerle resistencia a todo espíritu de altivez, de arrogancia que quiera sembrar división. Hacemos resistencia a eso. Hacemos resistencia a los que quieren sembrar ideologías humanas para desviar a los creyentes del propósito de Dios. A eso le hacemos resistencia. Aleluya. Porque el que no está en el cuerpo está solo. El que no está en el cuerpo está solo. Y el que está solo, dice la Biblia, ese sí que está en problemas. Ese sí que está en problemas. Por eso aquí nosotros no somos ruedas sueltas. El Señor, ¿sabe qué hizo el Señor? Nosotros no éramos pueblo de Él. ¿Sí o no? No éramos pueblo. Y el Señor dijo: yo voy a llamar pueblo al que no era mi pueblo. Y cogió y quitó un gajo allá, una rama, y voy a meter a esta gente que no es la mía, la voy a meter acá. Eso hizo por nosotros. Porque a lo mío vine y eso no, pero entonces venga, yo voy a quitar de este árbol, voy a quitar esta rama y voy a levantar un pueblo. Es más, ese pueblo va a levantar celos. Aleluya. A los que eran mi pueblo. Hermano, yo no puedo desligar lo que ya Dios unió. Y Dios lo unió a usted y me unió a mí en un solo propósito. Yo no puedo quitar eso. Yo no puedo dividir eso. Yo no puedo arrancar eso. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. La invitación en esta mañana, ya para terminar, es a unirse a los que hemos determinado que en Dios alcanzaremos el éxito en la vida cristiana. Yo no quiero ser piedra de tropiezo para nadie. Y si usted cree que yo estoy siendo piedra de tropiezo, venga y hable conmigo. Porque todos necesitamos crecer. Todos necesitamos alcanzar el éxito en la vida cristiana, que es la salvación de nuestra alma. Si vemos que alguien cae, como hay una iglesia unida, lo vamos a levantar. Pero déjese levantar, diga conmigo, déjese levantar. Porque es muy difícil uno, que alguien se caiga y uno tratando de levantarlo y no se quiere levantar. Pero uno, ¿qué hace? Mi suegra en estos días, amo a mi suegra, que quede claro.
¿Qué dice mi esposa? Fue a un centro comercial, compró unas cosas y estaba esperando a mi suegro. Se sentó en algo así bajito y ya no era capaz de pararse después. Y dijo, bueno, el suegro estaba ocupado en otras cosas y ella ya se quería parar. Y dijo, ¿y ahora cómo me paro? Ya no me da las piernas para levantarme. Y pasaron dos señoras que no conocía. Eso pasó esta semana pasada. Y le digo, ay señoras, qué pena con ustedes. Me senté aquí a descansar con estos paquetes y ya me quiero levantar y no soy capaz de levantarme. ¿Será que ustedes me ayudan? Claro que sí, señora. Pero esa es la intención. Querer pararse, levantarse. Porque podemos estar todos unidos y el que se cayó no se quiera levantar, déjense levantar. Hay una iglesia que está unida. Hay una iglesia que se va a unir en oración. Hay una iglesia que quiere ayudarle. Hay una iglesia que quiere levantarlo. Pero déjese levantar. Déjese. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Déjese ayudar, porque si está solo está en problemas. Aquí está el Señor en esta mañana. Imagínese uno bien aporreado por el enemigo y por el diablo y que esté una iglesia tratando de levantar. No, déjeme aquí, yo miro a ver cómo me levanto. No, es que ustedes no son así. No, pero déjate levantar. Déjate ayudar. El que te ha sembrado división en contra de la iglesia es porque está por fuera del cuerpo. Pero nosotros aquí estamos extendiendo manos por todos lados. Otros están doblando rodillas por ti. Déjate levantar. Deja de escuchar a aquellos que no quieren la unidad del cuerpo, la unidad del espíritu, la unidad de la fe, la unidad de la doctrina. Olvídate de ellos y déjate levantar. Porque cuando te levantes vas a encontrar una iglesia unida en el mismo deseo de ayudarte, de restaurarte. Alabe al Señor, alabe al Señor. La invitación es para aquel que está solo. Amigo, que está en esta mañana, tú que no eres bautizado, te invitamos a que te unas a Cristo en esta mañana. No has podido, eso es cierto, no has podido. Porque nosotros estábamos en la misma condición, no podíamos. Creíamos que podíamos. Pero un día permitimos que el Señor se uniera a nosotros. Porque el que está solo, grave. Pero el que se une, por eso el Señor dice en su palabra, porque donde hay dos o tres que se reúnen en mi nombre, la promesa es poderosa. La promesa es extraordinaria. Cuando hay una iglesia en el Porvenir que se unen dos o tres, ¿saben lo que más me llena de alegría en la iglesia en el Porvenir? Aleluya. Es que aquí no solamente nos hemos unido dos o tres. Amén. El alto porcentaje nos hemos unido en un mismo sentir. Y por eso la promesa es poderosa. Allí yo estaré. Y yo creo que Dios está con la iglesia en el Porvenir, porque nos hemos unido en un mismo espíritu, en un mismo deseo de hacer la voluntad de Dios, de dejarnos guiar por Él, porque la victoria la vamos a obtener es en el nombre de Jesús. Alguien que se pare y aplauda a aquel que nos va a dar la victoria. Alguien que se pare y diga: yo estoy unido al cuerpo, yo me mantengo unido, no me voy a dividir. Aleluya.